Adelante. Vale, pues estamos en la sesión de nuestro seminario sobre el libro de Ramón Curi Camacho. Hoy es día, ¿qué? 8 de junio, creo. Y vamos a comentar, en principio, los 2 capítulos de la segunda parte del libro, que si no me equivoco comienzan sobre la página 119, creo, o así. Y, y estos 2 capítulos van sobre 3 padres jesuitas que, según Ramón Curi Camacho, plantean debates, cuestiones, cosas que tienen que ver con lo que hemos hablado hasta ahora de el debate necesidad-libertad y todo este tema que se abre en el de Auxilis con Suárez, con Molina, etc. Entonces, estos 3 padres jesuitas son el padre Abarca, el padre Castilla, el padre Figueroa. Si hacemos todos los capítulos vamos a llegar hasta ahí. El padre Abarca y el padre Figueroa Valdés lo que plantean básicamente, así muy resumido, es si el hombre puede crear ser, si tiene la capacidad de crear mediante su acción. Esto es un debate en el que iremos entrando poco a poco, pero es importante porque para San Tomás de Aquino, que era el referente en la tradición hasta entonces, el hombre no tiene la capacidad de crear ser, de crear nuevo ser. Eso solo lo puede hacer Dios. Entonces estos jesuitas están planteando algo importante. Y luego está el padre Castilla, que lo que plantea, es el segundo que vamos a ver, lo que plantea es si la virtud y los fines humanos son una cosa ahistórica o son creación humana, creación histórica y actividad histórica. Entonces estos debates, pues Curi Camacho acertadamente los relaciona pues, con el debate de Auxilis y con la forma en que Suárez abre este camino de la libertad. Entonces, bueno, y el debate de fondo es si el hombre es causa primera o causa segunda del ser, de la creación del ser, del mundo. En Aquino, como diré en algún momento, el hombre siempre es una causa segunda movida por la causa primera, que es Dios. La causa primera es la importante, la jerárquicamente importante. Lo que abrieron Suárez y Molina es la posibilidad de que el hombre sea causa primera de sus acciones. Entonces son unas acciones creadoras de mundo, porque no está movido por otra causa que es quien crea, sino que el hombre es la causa primera de sus acciones. Pero bueno, esto ya lo iremos viendo. Entonces voy a entrar en materia. El primero de estos 2 capítulos habla de estos 2 primeros jesuitas, que son Pedro de Abarca y Miguel de Castilla, libertad divina y humana. El primero de estos señores es el padre Pedro de Abarca, 1619-1697. Bueno, Curi Camacho en la página 119 dice: el padre Abarca escribe su obra en el año 1657, siendo profesor de teología en el Colegio de San Ambrosio en Valladolid, y dice que Valladolid es hoy Morelia. Bueno, yo lo he buscado y lo que yo he encontrado es que este señor, Pedro de Abarca, estuvo siempre en España, en la península, y el Colegio de San Ambrosio es Valladolid de Valladolid, no el Valladolid que ahora es Morelia. Entonces yo no sé si hay una confusión, si no, o sea, no sé lo que ha pasado, pero yo creo que este señor, sus obras por algún motivo, o parte de ellas, están en México, pero este señor no fue allí, o no trabajó en Morelia, sino en Valladolid de España. Los otros 2 jesuitas que veremos sí están en México, pero este no. Sus obras sí, pero él personalmente hemos encontrado que no. Pero bueno, es solo eso, sin más. Entonces Curi lo describe como una vida totalmente volcada hacia la acción humana, una actividad conscientemente dedicada a encarnar el ideal de la libertad humana en el difícil ejercicio de la elección cotidiana. Eso es página 120. Entonces, dicho esto, bueno, yo ahora voy a entrar en materia, pero interrumpidme cuando queráis. Si hay algún fragmento que paso de largo y vosotros queréis discutir, pues lo sacáis, todo esto. Empiezo por la página 119. Un fragmento que dice: el hombre no se diferencia de Dios en cuanto a la libertad,
No somos distintos de Dios en cuanto a libertad de elección, por más que lo seamos en cuanto a conocimiento y a poder, elementos relevantes en nuestras acciones reales. Entonces, hay un motivo en la tradición agustino-tomista, escolástica, que es esto de la traza de Dios en los hombres. Esto ya lo menciona San Agustín, que es esta cita que os he puesto aquí en el De Trinitate. Entonces, en San Agustín, esta traza de Dios en los hombres seguramente no es la libertad. Que lo que haya en los hombres de Dios sea la libertad, esto yo creo que es una reinterpretación posterior que hace sobre todo Suárez, pero vamos a ver. Inicialmente yo creo que... ahora. Esta traza de Dios que se encuentra en los hombres, inicialmente para San Agustín tiene que ver con que los hombres tienen alma racional, tienen intelecto. Entonces este intelecto permite al hombre abstraer las formas del mundo empírico y manejar universales. San Agustín ya, o sea, él explica que conocemos así el mundo empírico, pues es una multiplicidad de formas con materia, y entonces nosotros esto lo percibimos por los sentidos y nuestro entendimiento lo que hace es abstraer las formas y conocer a partir de esas formas, que esto son los universales. Entonces, para San Agustín, que nosotros podamos hacer esto es una traza de Dios en los hombres, porque para San Agustín y para Aquino, que nosotros podamos hacer esto significa que las formas que nosotros tenemos en nuestra cabeza, pues la caballidad o el poder decir que una cosa es azul o roja o lo que es el ser humano, etcétera, todas estas formas, todos estos universales, son los mismos con los que Dios ha creado el mundo. No es una teoría de la correspondencia, sino es una teoría de la identidad. Lo mismo que Dios tiene en la cabeza es las mismas formas que están en el mundo y las mismas formas que nosotros podemos conocer. Esto es San Agustín y esto es Aquino. Entonces, la traza de Dios en nosotros es que nosotros podemos conocer las formas con las que Dios ha pensado y ha creado el mundo. Entonces, de aquí viene la famosa escala esta del intelecto, que creo que este dibujo es de Ramón Llull, pero bueno, toda esta escala es como representaban a los seres en función de el intelecto que tengan, que en algunos seres es ausente, en función de la capacidad que tengan de acercarse a Dios. Entonces, abajo de todo están las piedras, el fuego, los árboles, los animales, que hay un león aquí dibujado medievalmente. Después está el hombre, que ya está muy arriba. Después está el cielo, que el cielo era como un ser que también tenía pues, alguna especie de intelecto. Después están los ángeles, que son puro intelecto, no tienen... Los dibujamos siempre con un cuerpo, pero creo que los ángeles no tenían cuerpo. Y después está Dios. Cristina, ¿te puedo Dime. hacer una pregunta? Sí, claro. Esta identidad de formas, Mm. ¿qué estatuto tiene en San Agustín y en Santo Tomás? Quiero decir, esto sería el equivalente en epistemología a lo que llamaríamos realismo ingenuo. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué estatuto tiene? ¿Por qué esta afirmación? ¿Por qué este presupuesto de identidad entre la mente de Dios y la de los hombres? ¿De dónde viene? ¿Es un axioma? Sí, seguramente, no lo sé. Seguramente es un tema de revelación. Si alguien tiene una opción contraria, lo puede decir ahora. Yo no lo sé, cuando lees la Suma Teológica, esto se explica así. Las formas que están en el mundo, pero esto ya, en cierto modo, esto es una reinterpretación de Aristóteles que hace Aquino. Para Aristóteles, las formas están en el mundo, lo que pasa es que a diferencia de Platón, las formas siempre tienen materia. O sea, en Aristóteles
no podemos acceder a un mundo de formas puras separadas de la materia para conocer. En Aristóteles, como conocemos, es abstrayendo las formas de la materia, del mundo empírico. Entonces, en Aristóteles hay esta capacidad de abstraer la forma, porque en nuestro entendimiento no sabemos lo que es un gato materialmente, sino que tenemos la forma gato. Esto es Aristóteles. Entonces, la reinterpretación que hace Aquino de esto es que, claro, Aquino tiene un dios. Aristóteles no tiene este problema porque para Aristóteles las formas son eternas. Están ahí desde siempre para siempre y nuestro entendimiento tiene acceso a ellas. En Aquino sí hay un dios. Entonces Aquino tiene que darle una vuelta a esto y decir que las formas son eternas porque estaban en la mente de Dios eternamente. Entonces con esas formas Dios crea el mundo y las pone en las cosas en el mundo empírico. Y nosotros, porque Dios nos ha creado así, axiomáticamente, tenemos un entendimiento que nos permite abstraer esas formas del mundo empírico. Y las formas que hay en nuestra mente son las mismas que Dios tenía en su mente antes de crear el mundo. Entonces sí, es un realismo. Bueno, yo creo que esto es lo que se entiende por realismo, absolutamente. No sé más que esto, no lo sé. Entonces, doctrinalmente se puede afirmar que el pensamiento cristiano es necesariamente realista, es más, realista ingenuo. No creo que todo, porque yo no conozco esto, pero sí sé que a partir de cierto momento hay giros. O sea, cuando se habla de que Occam abre la vía nominalista y antes de Occam ya había otros, esto cambia y sigue siendo pensamiento cristiano. Y Suárez ya no está en el plano de Aquino, tal y como él entiende los universales. Yo esto no lo sé porque no lo he trabajado, pero creo que no es todo el rato ese realismo. No lo sé. Creo que no. O sea, a ver, lo que llamamos nosotros ahora mismo realismo, en el medioevo ellos lo hubieran llamado subjetivismo, porque se habla del sujeto. Y el sujeto es aquello de lo que hablamos y abstraemos. Y lo que nosotros llamamos, sí, y ellos llamaban realista a Platón, porque Platón sí que creía que las ideas eran reales. O sea, primero hay que darle la vuelta a la terminología para ir a la Edad Media. Lo que nosotros llamamos realismo es pensar que solo existen las cosas. Lo que ellos llamaban realismo es pensar que solo existían las ideas y que las ideas eran de veras reales. Entonces, ahí, y ahí ya hay dos escuelas. Ya hay dos escuelas. En este sentido, hay escuelas aristotélicas las que inciden mucho en que que el entendimiento es activo, que a partir de fantasmatas se elaboran ideas. Nosotros las llamaríamos, ellos, bueno, en fin, hay esta otra escuela, que ya es aviceniana, me parece recordar. Esto ya, míralo. O sea, pero es un debate viejo entre ellos, ¿eh? Es un debate. Bueno, Aquino también maneja el tema del intelecto activo, pero para ellos en Aquino el intelecto activo es simplemente que tú tengas la capacidad de abstraer la forma de la materia. O sea, que tú recibes por los sentidos pues, la multiplicidad empírica y tienes la capacidad de eso abstraer un universal. Eso para Aquino lo hace el intelecto activo. No sé si en Avicena, Averroes hay otras interpretaciones del intelecto activo. Seguramente sí, no lo sé. Yo quiero recordar, es que ya no me acuerdo, ¿eh? Esto es el debate, esto lo cuenta Delibera en su libro que solo trata ese tema, ¿no? Habría una tercera forma que nos parece realista o que nos parece ingenua, que dice, pero que es muy sofisticada, que dice, el unicornio es una idea real. Y tú dices, jeje, qué gracia. Sí, bueno, pues el teorema de Pitágoras es una idea real. O sea, es uno, se llamaría real a cualquier constructo imaginativo al que dotamos de... claro, pero esto es una sofisticación. Esto aquí no lo daría por bueno, yo creo. Por bueno, claro. Sí. Otra cosa es que Dios le pueda dar existencia o no. No, es que para esta escuela ser real no quiere decir tener existencia.
Sí, totalmente. Sí. No, Sí. pero yo me estaba refiriendo al realismo epistemológico, digamos, a la adequatio intellectus rei, al hecho de que nosotros tenemos la capacidad de llegar a las mismas formas y por lo tanto a las formas reales que Dios ha puesto en el mundo. A esa tesis es a la que yo me refería. Es la tesis realista, de la epistemología realista. La adecuación del intelecto a la cosa. Es la identidad del pensamiento y el ser. Entonces, tienes razón que Occam se carga eso, digamos. En Occam eso ya no está. Pero ninguno, o sea, el gran salto nuestro es que ninguna de las posiciones de ellos, nosotros a veces confundimos nuestras posiciones con las suyas, ninguna de las posiciones de ellos piensan que no haya conocimiento sustantivo en cualquiera de las escuelas elegidas. O sea, si nosotros podemos decir, la flatus vocis, pues eso es un relativismo gnoseológico. Eso se nos ocurre a nosotros como interpretación. Para ellos, en ninguna de sus escuelas pensaban que había un relativismo gnoseológico. Ni Occam, ni Suárez, que es ocaniano aunque lo oculta, pero lo suelta. Nunca piensan, bueno, en todo caso, piensan que el mundo son objetos singulares, no géneros, pero ese es otro o sea, nosotros ese debate lo interpretamos de otra manera, ¿no? Ellos jamás a ninguno se le ocurre que estamos imaginando cosas irreales. Y claro, para nosotros eso es decir, eso es realismo. Entonces nos van colocando, o sea, lo que nos han contado en los manuales de los universales del siglo XX sobre la Edad Media está lleno de equívocos, Claro, este es el problema. Bueno, lo dejo aquí. No sé si he sugerido lo que podría estar ocurriendo. Sí. Vale, sigo. Bueno, entonces tenemos toda esta escala del saber. A donde quería llegar con esto es que lo que están sugiriendo estos padres jesuitas y que ya sugiere Suárez es que esta escala que se acerca a Dios puede ser reinterpretada también en clave de libertad. O sea, Suárez podría ordenar los seres en función de su capacidad de ser potencia libre, de ser libertad, de ser causa de sí mismos. Y eso es lo que nos acerca a Dios. Dios es libre, Dios tiene libre albedrío, los seres humanos también. Por eso son los que están más cerca de Dios, no actúan causalmente en la cadena de causalidad natural de la que hemos hablado en días pasados, sino que el hombre tiene la capacidad de causarse a sí mismo a través de su libertad. Entonces se podría reinterpretar esta jerarquía en función de la capacidad que tienen los seres de ser causa de sí mismos. Ya. Vale. Paso a la página 120. Dice Curie, ¿puede Dios amar a todas las criaturas posibles, aunque éstas harán el mal? Esta es la grave cuestión que se plantea el padre Abarca. Dios ama necesariamente a todas las criaturas posibles, pero esta cuestión supone la equivalencia entre la capacidad de crear y el amor. Aquí se va a plantear un debate sobre el amor de Dios, si el amor de Dios es simplemente crear a cada ser con su esencia o con sus cualidades, o si está en mover a las criaturas hacia un fin necesario,
quererlas si hacen el bien o no quererlas si no hacen el bien, etc. Es decir, si el amor de Dios es simplemente crear, haber dado existencia, ¿está en el acto de crear o está en algo más que en crear? Entonces, en el caso de los seres humanos, en la línea jesuita en la que estamos, pues Dios crea libres a los seres humanos, y ese haberlos creado libres es como este señor, como el padre Abarca, va a entender el amor de Dios. El amor de Dios es crear un ser libre, que es el ser humano. Entonces, sobre esto, sobre el amor de Dios, sobre qué es el amor de Dios, bueno, Agustín, Aquino creen que hay como un primer acto de amor de Dios, que es amar a todas las criaturas, simplemente porque, por el mero hecho de haberlas creado. Pero Aquino dice, y esto es lo que he puesto aquí, Aquino dice que Dios ama desigualmente a todas las criaturas. Esto es decir, Dios ama, hay menos Dios en una piedra que en un ser humano, por ejemplo. Pero luego incluso Aquino va a decir que Dios ama desigualmente a los hombres. A unos los ama más, a otros los ama menos. Por eso a unos los mueve más hacia el bien que a otros, a unos los salva y a otros no, etc. En mi opinión, si no estoy equivocada, uno de los más salvajes en esta cuestión es San Agustín. Creo que esto está en un texto sobre la predestinación de los santos, que está en unos textos que escribe contra los pelagianos. Bueno, ahí habla de que la masa condenada, la masa condemnata es muy grande, los hombres que se condenan son muchos, y son como una cuestión ejemplarizante para los pocos que se van a salvar, y Dios lo quiere así, Dios lo dispone así. Esta no va a ser la línea jesuita, por cómo se entiende el amor de Dios. Entonces, bueno, como estaba diciendo, para los jesuitas, o sea, para Agustín, para Aquino, el amor de Dios no es simple creación, sino que va a ser algo más que eso, que tiene que ver con iluminar el corazón y el entendimiento de los hombres hacia el bien, moverlos hacia el bien, hacia donde Dios quiera. En este cuadro está San Agustín con el corazón. Eso está representando el amor de Dios. Entonces Dios tiene que movernos hacia el bien. Por tanto, el amor de Dios no es solo habernos creado, sino que Dios nos tiene que mover. Y cuando Dios nos mueve es cuando sentimos el amor de Dios. Como los jesuitas están en la línea de defender que el ser humano es libre y Dios no le mueve, entonces ¿dónde está el amor de Dios? Bueno, tiene que estar como en otra parte. Y eso es lo que está intentando explicar este señor, el padre Abarca, para defender que el amor es simplemente dar existencia y dar existencia libre. Que por cierto, en esta línea de que Dios nos mueva hacia el bien, está Báñez todavía, es decir, en el debate de Auxilis se están peleando estas dos posiciones, si Dios por amor nos crea libres y ya, que son los jesuitas, o si Dios por amor nos va a mover Él hacia el bien, que esa es la línea dominica, la línea de Báñez, y está en línea con San Agustín y con Aquino, en mi opinión. Entonces, bueno, en esta línea de Agustín y de Aquino, obviamente cuando el hombre hace el mal, cuando el hombre peca, que es lo que está planteando aquí también el padre Abarca va a decir, Dios nos sigue amando cuando pecamos o cuando hacemos el mal, o Dios puede amar a criaturas que van a hacer el mal. Bueno, en la línea de Agustín y de Aquino, cuando el hombre hace el mal, significa que Dios ha abandonado al hombre o que Dios le abandona. Agustín defiende que cuando el hombre peca es porque Dios le ha abandonado, porque Dios no le está moviendo. En Aquino es un poco distinto. Aquino dice que cuando tú decides pecar, pues Dios se retira de ti y entonces te mueves tú solo, ¿no? Dios no se mueve contigo hacia el bien. Entonces, en esta línea, Agustín, Aquino, el amor de Dios se puede retirar de los hombres. En la línea jesuita no lo sé, pero parecen sugerir otra cosa, seguramente. Entonces, vuelvo otra vez, en Agustín y en Aquino, cuando el hombre hace el mal, si Dios se retira del hombre,
el hombre es un ser privado de Dios, de bien, se puede convertirse en un ser privado de su naturaleza, de la naturaleza humana. O sea, se puede convertir en un ser inhumano. Se degrada, baja en esas escaleras, puede bajar un escalón y estar con las bestias. Entonces el ser humano puede deshumanizarse cuando pierde a Dios, porque ha perdido el Dios que le mueve hacia el bien. Esto ya está en Boecio, que está muy salvaje, creo, en la Consolación de la Filosofía. Creo que es libro 4, prosa 3. Ahí Boecio explica que el ser humano es el ser que tiene la capacidad de deshumanizarse cuando hace el mal y de convertirse en una cosa que no es un ser humano. Entonces yo creo que esto es distinto de lo que van a plantear los jesuitas, porque cuando Suárez dice que la naturaleza humana es la libertad, es el libre albedrío, y que el ser humano no puede nunca dejar de ejercer el libre albedrío, pues el ser humano no pierde su naturaleza, que es la libertad. En cambio, en la otra tradición, el ser humano sí puede deshumanizarse cuando no se deja mover por Dios. Son dos líneas distintas que dan lugar a formas distintas de entender al ser humano, el mundo, etc. Y esto es lo que está intentando plantear aquí Curie a través de este hombre, que es el padre Abarca, según entiendo yo. Todos estos debates del amor de Dios, todo esto tiene que ver con qué es el hombre. Si es un ser libre y punto, o si es un ser que tiene que ser movido por Dios hacia unos fines decididos por Dios, etc. Es incomprensible tal y como está en el libro de Curie, ¿eh? Sí. Sí, porque está muy por encima. Sí, sí. Bueno, porque tiene una forma poco convencional de citar en general, que es... Sí, sí. Entonces, paso a la página 122, si nadie quiere añadir algo. Vale, la siguiente cita que quiero comentar es esta. Dios es amor por definición, e imaginar al ser humano, a quien Dios ha creado y ama efectivamente, como incapaz de constituir un orden propio que sea el mejor de los posibles, es contradecir el amor del Creador. Entonces, aquí creo que hay que aclarar dos cosas. La primera parte de la cita, Dios es amor por definición. Bueno, en Aquino, todo lo creado por Dios es bueno, simplemente. Dios no crea el mal. El mal es privación de bien, pero luego voy a esto. Entonces, todo lo creado por Dios es bueno, y como Dios lo crea libremente, es decir, Dios podría no crearlo o crear otra cosa, pero crea esto, eso es señal de amor. Dios ha creado este mundo pudiendo hacer cualquier otra cosa y nos ha dado este mundo y nos ha dado la existencia por un acto de amor, porque además el mundo es bueno. Amor y bondad van juntos, son prácticamente la misma cosa aquí. Entonces, el mal es privación de bien. Dios permite el mal. Dios no lo crea activamente, simplemente lo permite. Y en este sentido, la privación de amor sería el odio. Aquello que odiamos es la falta de amor. No hay unos objetos de odio en sí, sino que lo que odiamos es que no haya amor en las cosas. Esto es Aquino. Esto es contra el maniqueísmo, algo con lo que San Agustín ya se peleó. Bien y mal no son como dos entidades en lucha, sino que una es la privación de la otra, y ya está. Entonces, esto es el tema de Dios es amor por definición. Bueno, es por todo esto. Y ahora vamos a la segunda parte de la frase, que es la importante. Esto de que el hombre, por amor de Dios, pues puede construir un orden propio que además sea bueno y sea el mejor de los posibles. Y esto es por amor del Creador. Bueno, ¿En qué página estás ahora, Cristina? 122, si no me equivoco. 122. Esa que empieza diciendo producto de un cambio en la situación política y social y de una transformación. O sea, que estas ideas... Sí, esa, sí. Vale, sí. son un gran salto. Vale. Vale. Entonces, esto de que el hombre, por amor de Dios, pueda constituir un orden propio, yo aquí veo otra vez la batalla con Aquino, y si hablo tanto de Aquino es porque
bueno, aquí no se estudia mucho actualmente, pero es con quien se está peleando esta gente, porque era el gran filósofo de la Iglesia Católica y lo sigue siendo, y la Suma Teológica y todas sus obras, pues es una cosa imponente y es canónico. Entonces ellos están rompiendo con esta tradición. Entonces, lo que he puesto aquí debajo, la creación del ser pertenece solamente a Dios. Esto está en la Suma Teológica. Y aquí el padre Abarca se está peleando expresamente con esto. Entonces, lo que aquí no dice es que la creación de ser, ¿sí?, de las cosas, de lo que existe, es algo que solo puede ser creado por Dios. Entonces, aquí Abarca está diciendo que el hombre puede constituir un orden propio. Lo que está defendiendo es que el libre albedrío humano y la acción humana sí es creadora. No es solo Dios el que crea, sino que el ser humano también tiene capacidad creadora. Porque Dios nos ha dado ese poder. Y Dios en todo caso concurre con nuestro poder de crear. Pero no es Dios el que crea a través de nosotros. Yo creo que el debate está aquí y lo importante de lo que está explicando Curie está aquí. Además de esto, y esto son cosas en las que vamos a entrar en las próximas páginas, el ser humano construye un orden y además es el mejor de los posibles. Es un orden que esto ya suena a Leibniz seguramente, pero esto también está en Molina. Entonces, el ser humano tiene la capacidad de crear un mundo que es bueno. Esto rompe radicalmente con San Agustín, porque San Agustín defiende que la libertad del hombre solo le puede llevar al mal. Cuando el hombre actúa bien es porque actúa movido por Dios, y cuando actúa por su libre albedrío solo, entonces actúa mal necesariamente. Y todo lo que el hombre construye es malo, a no ser que lo haya movido Dios. Eso es San Agustín. Entonces aquí los jesuitas están diciendo que no, que el libre albedrío y cuando Dios no nos mueve, podemos construir un orden y además un orden que sea bueno y un orden que sea el mejor de los posibles. Este es el debate. Ex Además, nihilo. esto viene justo después. Sí. Vale, más adelante volveré a esto de San Agustín porque es la misma postura que va a tener Lutero, la de que el hombre guiado por su libre albedrío actúa mal, el hombre movido por Dios actúa bien. Este es Lutero y los jesuitas se están peleando con Lutero. Entonces, más adelante volveremos a esto. Y ahora voy a esto que decía Joaquín, que es una cita que está justo después, en la página 123. Bueno, es una aclaración que hace Curie. Dice, cuando se habla de creación divina, normalmente se hace referencia a la creación ex nihilo. No obstante, dice Curie, el concepto de ex nihilo es un constructo filosófico que no tiene ningún aval en la imagen bíblica. Dios creó el cielo y la tierra, pero ¿significa esto que, de acuerdo con la Biblia, no había literalmente nada, sino Dios antes del primer fiat? En esta pregunta de hacerse una salvedad, claro está, con respecto al uso indebido de la palabra antes. Desde San Agustín, la teología cristiana ha sido prácticamente unánime a la hora de establecer que el tiempo ha sido creado junto con el espacio y el universo, de modo que no tiene sentido hablar de Dios, quien precede al mundo, en términos temporales. Bueno, no se habla de Dios en términos temporales. La temporalidad viene con el mundo y está en el mundo, según en la tradición católica, para Aquino, por lo menos. Entonces, esto del ex nihilo, bueno, es como el debate clásico. Según dicen, para Aristóteles y para Platón, esta idea de la creación ex nihilo no existía, o por lo menos ellos no tenían, ni siquiera tenían como palabra para crear de la nada. Creían que era una contradicción y que esto no podía ser. Creo que solo tienen como la palabra para producir, que es poiein, pero siempre es producir de algo que ya hay antes. Entonces, Aristóteles no tiene modelo de creación del mundo. Para Aristóteles el mundo es eterno, es increado. Y para Platón, bueno, yo creo que para Platón las formas son eternas
Y entonces lo que hace el demiurgo, el dios, es en todo caso pues ponerlas en el mundo, pero no es un demiurgo que cree las formas. Entonces esta idea de la creación ex nihilo, a mí me han dicho que aparece con el judaísmo, pero yo no lo sé. En Filón de Alejandría ya se encuentra. Filón de Alejandría tiene un comentario, creo, al Timeo de Platón, y ahí él ya lo está interpretando en clave de creación ex nihilo, o sea, de que hay un Dios que crea de la nada. Por tanto, ya no es como decía Platón, las formas son eternas y Dios como que las pone en el mundo. No, Dios lo crea todo. A mí me han dicho que esto aparece como por primera vez en Filón de Alejandría, pero yo no tengo ni idea. En cualquier caso, lo que está diciendo aquí Curie es que el Dios del que estamos hablando ahora ya es un Dios que crea ex nihilo, es decir, de la nada, crea novedad. Y esto es lo que después se va a defender en los hombres con su libre albedrío, la capacidad de crear novedad y de donde no había una cosa salga una cosa que es nueva. Eso es la acción creadora que está en Dios y que los jesuitas pues se la van a traer a los hombres. Y esto es lo que está en esta página 123. Pero entonces, ¿por qué emplear nihilo? O sea, la cosa es crear, por ejemplo, la cosmogonía del Timeo platónico no crea de la nada. Hay, No. hay un movimiento sin tiempo, Sí. hay una aparición del tiempo, pero antes del tiempo hay un caos, por decirlo en términos así contemporáneos. O sea, la idea de la creación de la nada es ajena no solo al pensamiento griego, sino incluso a las mitologías arcaicas, egipcias, a todas las cosmogonías. Los dioses lo que hacen siempre es separar las aguas, ordenar, apartar unas cosas, colocarlas aquí y allá, pero siempre parten de algo. Entonces, sería interesante datar esta idea, porque según yo recuerdo haber leído, y desgraciadamente no puedo dar la referencia, ni siquiera en las versiones originales del Antiguo Testamento la cosa está clara. Son las aguas lo que está ahí primigeniamente. Entonces, Nilo es la nada. Y crear de la nada es todo una hazaña. Vamos, es algo que muy poca gente ha comprendido nunca. Y no estamos con ello diciendo nada acerca de la novedad. Yo creo que la creación tiene que ver con la novedad, con la originalidad, con la novedad, con la impredecibilidad. Pero eso no significa necesariamente que para una cosa sea impredecible a partir de otras y no contenida ya en lo que otras contienen, tenga que proceder de la nada. Es más, creo que es una idea muy difícil de comprender y mucho menos de materializar de alguna manera, es decir, de verificar, de poner ejemplos. Creo que es un concepto que habría que intentar datar. Yo me atrevería a decirte, Manuel, que es útil, esto es esto es papá Hegel, ¿no? Pero que un ser que de la zoología saca una cosa que no es zoológica y que se llama sociedad y antropogénesis, o sea, la sociedad no es zoología. La sociedad no es zoología. Hay una condición indispensable, pero no es, o sea, la Lo que estoy sociedad es un diciendo es ex que nihilo, no sale de la biología, ni sale de... pero Es más, sale transforma de los algún sitio. instintos. De donde seguro que no sales de la nada. Sale de algún sitio. De De la nada no. de la interacción humana. De la nada no. Bueno, es una nada. No, A ver, no. Yo creo que no. Yo creo que no eh, se puede llamar nada a lo que genera.
Mira, Marx llama al capital nada. Dice de la nada del capital. Pues no lo sé, no recuerdo esa metáfora dónde está, Al pero principio. desde luego no es ontológicamente no es. Sí, la sociedad no sale de la nada, los animales no salen de la nada, el hombre no sale de la nada. Todos tenemos madre y padre, que yo recuerde. Entonces, esa nada es un concepto datable y que probablemente ha jugado algún papel. A mí no se me ocurre ningún otro que el rellenar de una omnipotencia elevada a la máxima potencia a Dios. Ningún otro propósito se me pasa por la cabeza de que pueda haber cumplido esta invención, que no estaba hasta un par de siglos después de Cristo. Además, bueno, vols parlar tu? No. ¿No? Bueno, solo una cuestión que es que Aristóteles y Platón no tienen mundos, o sea, no tienen una idea de historicidad fuerte. Entonces, no tienen que pensar la novedad histórica o que en el mundo ocurran cosas nuevas. Ellos están, por lo menos Aristóteles está en un sistema de telos cerrados. Entonces, seguramente es la irrupción con fuerza de esta creación ex nihilo tenga que ver con empezar a ver una cierta historicidad o con introducir esta idea en el mundo. Es como yo lo entiendo, pero ni idea. Tal vez depende de cómo concibas la nada, ¿no? Es decir, en una lógica, no sé, positivista, la nada equivale al vacío, pero no necesariamente la nada tiene que ser vacío, ¿no? En Hegel es Motor. una negatividad, sí. O sea, la nada es una actividad, ¿no? No es una ausencia de cosas, ¿no? O sea, por eso Una ausencia. La nada máximamente abstracta equivale al ser, ¿no? Pero eso es una forma muy abstracta de pensar la nada, ¿no? La nada pensada de forma más concreta siempre equivale a un movimiento, a un poner, a un... Historicidad, sí. Bueno, pero en Aristóteles hay la suficiente, yo no la llamaría historicidad, pero su razón para creer en la eternidad del mundo es que no es concebible precisamente un concepto de instante inicial. Sí, es así. Entonces, es decir, en el momento en que a él le parece carente de sentido la idea de que pueda existir un instante que no tenga nada antes, pues no puede haber creación de la nada, entendiendo por nada, nada. Lo que Hegel llama nada es una abstracción y dice que en realidad ni es uno ni el otro, sino que es el devenir. Es decir, Hegel dice, ni el ser ni la nada. Estos son nuestras abstracciones. En realidad lo que hay es el devenir. Esa es su primera. Entonces, no es la nada entendida ontológicamente como... Nada es un concepto que se ha construido privativamente. Esto creo que lo dice Ortega en algún sitio. En realidad la nada no existe más que en nuestra imaginación, quitando todas las cosas que hay en una habitación y pensándola vacía. Pero no se la puede pensar de ninguna manera. ¿Alguien quiere responder? Vale. Pues sigo. Sí. Vale, en la misma página 123 está como de nuevo lo que es la tesis de este señor, del padre Abarca, que Curie nos está presentando, que es que el amor es simplemente algo intercambiable por el ser. Es decir, el ser es amor y no el ser humano movido hacia algo por Dios, entonces ahí sí hay amor, sino que el simple ser es amor y en el caso del ser humano es el ser libre.
Entonces, vale. Bueno, iba a explicar una anécdota. Para hacer entender mejor esto de si el amor es el ser o otra cosa, algunos tomistas hoy en día, ¿cómo se explican? Claro, porque ¿cómo se explican ellos que si el amor de Dios es que nos mueva hacia la santidad cristiana, católica? Claro, ¿cómo Dios puede amar a una tribu africana o cómo Dios puede amar a los musulmanes? ¿Cómo Dios puede amar a tanta humanidad que Él no está moviendo hacia la santidad cristiana, ¿no? Entonces hay algunos tomistas que han desarrollado unas explicaciones en las que ellos en todo prefiguran el catolicismo. Pues una tribu de, no lo sé, del Senegal que cree que hace 100 años creía que los pájaros estaban dotados de no sé qué, y ahí ya te acaban señalando al Dios cristiano, ¿no? O incluso en... Una Vale. cantante. O incluso en los indígenas americanos que los españoles encontraron, pues hay tomistas que han ido a analizar sus cultos y ahí ya prefiguran pues como un cristianismo embrionario, ¿no? Entonces Dios puede amar a todos los seres porque más o menos cerca del catolicismo Dios ya los está moviendo. Entonces, hoy en día existen estas teorías. Entonces, si os fijáis, esto no es amor por el simple hecho de haber creado, sino que es amor porque te están moviendo hacia un telos o hacia una finalidad, que es lo que el catolicismo entiende por santidad o por acercarse a Dios o lo que sea, ¿no? Entonces son modelos distintos. Estos jesuitas no están planteando eso. Por el simple hecho de haber sido creados, pues ya está el amor de Dios. Y seguramente pues no sé, en una comunidad de indígenas mexicanos o en Japón o en la China, pues también hay amor de Dios, aunque no sean católicos, ¿no? En todo caso, pues las comunidades que se puedan construir ahí mestizas, pues ya es un trabajo que habrá que hacer. Pero sobre trabajo histórico de la virtud también hablaremos en el siguiente jesuita que veremos. Entonces, paso a las páginas 124 y 125. La cita que quiero comentar empieza diciendo: si de acuerdo con el uso habitual la bondad implica amor y benevolencia y no puede identificarse a priori con la existencia, que es lo que estaba explicando yo ahora, entonces la mala voluntad humana solo es capaz de destruir, sean cuales sean las apariencias. Aquí se está encargando lo que os decía antes de la tradición que viene de Agustín y que Aquino en parte la comparte también. Y que esto es lo que Lutero rescata. Bueno, él tiene una obra muy famosa sobre el libre albedrío que se llama De Servo Arbitrio, que es de 1525. La escribe contra Erasmo, tienen una pelea los dos. Erasmo tiene como opiniones semi-pelagianas, pues es muy optimista sobre el libre albedrío humano, etc. Lutero se va a pelear con él respecto de esto. Lutero niega el libre albedrío. Lutero odia mucho la escolástica, el pensamiento racional, todo esto, pero el tío se pasa 1000 páginas argumentando contra el libre albedrío y de hecho al final de todo el libro, después de insultar a Erasmo de 1000 maneras, porque además Lutero es muy vasto escribiendo, o sea, escribe insultando a todo el mundo, pero todo el rato le decía estos cerdos, o sea, habla así todo el rato. Incluso en los catecismos que escribía para la gente están plagados de insultos. Es gracioso. Y después de haber insultado a Erasmo durante 1000 páginas, escribe como un breve pospacio en el que le dice: mira, te agradezco de corazón esta discusión porque me vienen todo el día que sí con las indulgencias, con el papado, con la Inquisición, pero para mí lo más importante es la cuestión del libre albedrío y pelearme sobre esto. Le dice esto a Erasmo.
Manuel. Vale. Bueno, pues Lutero rescata este motivo que ya viene de Agustín, que es que el hombre tiene como dos opciones. La primera es actuar movido por Dios, entonces ahí es cuando hay garantías de que el hombre va a actuar bien, y ahí es cuando el hombre está movido por el amor de Dios, y ahí el hombre no está usando su libre albedrío, o sea, no está haciendo lo que le da la real gana, sino que le mueve Dios y entonces obra bien. Y cuando el hombre obra mal, es porque está obrando como absolutamente por sí mismo, no está movido por Dios, y eso es garantía de obrar mal. Entonces, ahí tampoco se puede considerar que haya libre albedrío, porque si el hombre ha sido abandonado por Dios, tampoco es que el hombre pueda elegir, se va a tirar al mal directamente. No tiene ni siquiera la oportunidad de plantearse hacer el bien. Entonces, así es como Lutero se carga la idea del libre albedrío, que el libre albedrío es un tema sobre el que todo el mundo está discutiendo en el siglo XVI y XVII. La disputa de auxilis es entre dominicos y jesuitas, pero la opción luterana, y hay opciones peores, los calvinistas pues son todavía más radicales que Lutero contra el libre albedrío, etc. O sea, todo el mundo está moviendo posiciones en este debate. Bueno, entonces, esta cita que he leído ahora, la mala voluntad humana solo es capaz de destruir, sean cuales sean las apariencias. ¿En Esto qué es página estás? 124. Yo no lo encuentro. En la 124, hacer equivalente la creación con la propagación de la luz, o más arriba, su bondad no se encontraría ninguna relación. A ver. Tal vez lo he puesto mal. No, entre la 123 y la 124 tiene que estar. Vale. Sí, Joaquín, en la 124, Sí. en el ¿Sí? parágrafo, ¿Sí? o más o menos... Ah, sí, 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 sí. Y por el Disculpe. contrario, sí, Sí, ahí. sí. Sí. Vale. Entonces, Vale. Esta cita, un poco más adelante, dice: este enfoque tradicional en el pensamiento cristiano, es decir, que el hombre actúa bien movido por Dios y actúa mal movido por sí mismo, y no hay más opción. Este enfoque tradicional en el pensamiento cristiano parecía desembocar en una idea algo penosa, que los seres humanos no son capaces de crear, o que, jactándose de su creatividad, se arrogaban con insolencia privilegios divinos. Entonces, no es casualidad que las iglesias reformadas estuviesen vacías, como esta imagen. Esto es una pintura de un señor que se llama Saenredam, es del siglo, mediados del siglo XVII, Países Bajos. También hay otros cuadros bastante divertidos que los hemos visto en Nueva York, de un señor que se llama Emmanuel de Witte, que pinta estas primeras iglesias reformadas pues vacías, y entonces hay un montón de perros meándose en las columnas y niños garabateando en las paredes y todo esto. Entonces, claro, si el hombre, movido por su libre albedrío, no puede crear nada bueno, e incluso cuando el hombre se jacta de estar creando cosas, no está siendo humilde porque se está arrogando con insolencia un privilegio divino, que es el de crear. Si estamos en estas coordenadas, entonces cuando el hombre crea, pues muy probablemente esté pecando o esté siendo arrogante. Entonces, en estas iglesias vacías hay como un rechazo de lo que el hombre pueda crear. Y no solo un rechazo de pintar o de representar a Dios o a los santos, sino que hay incluso testimonios de iglesias reformadas en las que lo sacaban todo, o sea, quemaban las lámparas, los bancos, los altares, todo lo que fuesen como piezas creadas por el ser humano. Era horrible que eso estuviese en un templo, ¿no? Entonces, todas estas iglesias son como una cruzada contra lo que el hombre pueda crear, que es lo que se está debatiendo aquí. Bueno, en las iglesias católicas, en las iglesias jesuitas, pues
hay como una glorificación de todo lo que el hombre pueda crear. De hecho, creo que en algún momento de mi presentación está lo que pongo siempre, que es esto. Esto es el techo de la iglesia de San Ignacio, que esto está en Roma. Esto está pintado por un jesuita que se llama Andrea Pozzo, también es siglo XVII. No tiene ningún tipo de relieve el techo, o sea, es un techo plano. La ilusión de relieve es un tema que ellos consiguen con la pintura. Entonces, bueno, son exactamente del mismo año, solo hay que comparar esta iglesia jesuita con la que os acabo de enseñar antes, reformada. Se ve claramente que son dos concepciones absolutamente distintas de lo que el hombre puede hacer o no puede hacer, puede crear o no puede crear, etc. Y esto es lo que se está discutiendo aquí todo el rato. Yo siempre había creído que esa austeridad era una reacción querida, ideológica, una crítica al boato y a la riqueza obscena de la Iglesia Católica. Yo siempre he pensado que los reformados habían mantenido esa posición. Nunca lo había relacionado con un problema con una disputa teológica, sino más bien como una crítica social a la exuberante riqueza de la Iglesia Católica. Yo creo que están las dos cosas a la vez, pero también está esto, o sea, también está el debate sobre lo que es crear. Esa es mi conclusión y hay otras personas que la comparten. No lo sé. Los debates estos que vienen del 16 sobre la racionalidad de los indígenas, pues también utilizan este tipo de argumentos, ¿no? Que los indígenas americanos sean capaces de crear arte, por ejemplo. O sea, que lo que ellos tienen sea considerado arte, pues se utiliza como argumento para defender su racionalidad y, por tanto, su humanidad, ¿no? Eso es una valoración también de la creación que ya viene del siglo anterior, ¿no? O sea, creo que está en la misma línea de debates, ¿no? El Concilio de Trento tiene, no sé, tú lo conoces mejor, ¿no? Tiene capítulos enteros sobre iconoclastia y sobre cómo pensar sobre las imágenes, el poder de las imágenes, el rechazo de las imágenes, ¿no? Creo que hay debates teológicos muy, muy profundos de fondo. Perdona, ¿ese cuadro de Pozzo, de qué año es? Bueno, es un fresco, es un techo. Sí, ese fresco. Esto yo creo que es 17, pero lo podemos buscar, o puedes buscar. Esto es la iglesia de San Ignacio en Roma. Vale. Porque la composición recuerda un poco la creación. Sí, es esta figura que hay aquí, esto es San Ignacio, porque es una iglesia que construyeron cuando lo canonizaron. Entonces está San Ignacio como subiendo al cielo y en las 4 esquinas hay los 4 continentes. Aquí está América, Europa, Asia y África, que es todos los sitios en los que estaban los jesuitas. Pero no he estudiado este fresco, no sé todo lo que hay, pero es muy bonito. Es Gabriel, ¿no? Sí. 1685-1694. Estábamos hablando con Manuel de la austeridad. Es que esta idea a mí me ha sorprendido porque, vamos, no tengo ni un átomo de simpatía por los luteranos ni los calvinistas. Sin embargo, hay una playa de pintores, músicos reformados, música y arte religioso reformado. En Alemania, en los Países Bajos, que no me acaba de cuadrar. También hay arte iconoclasta, ¿no? No puede no haber arte, ¿no? Pero creo que la imagen es bastante elocuente, ¿no?
también hay, o sea, para nosotros como que, o sea, no todos los luteranos tienen una postura respecto de las obras de arte, los calvinistas tienen otra, los que se llaman reformados tienen otra, o sea, hay grados también. Para Lutero las imágenes no eran malas. Lutero decía que si representábamos imágenes de la Biblia, pues así la gente mejor, porque Lutero traduce la Biblia al alemán, pero él es muy consciente de que la gente no sabe leer. Entonces él está a favor de las imágenes religiosas. Y luego, respecto de toda esta ostentación, bueno, dicen que Lutero va de viaje a Roma y Lutero no dice nada bueno ni malo de la riqueza, de la arquitectura, del arte, porque es que ni lo ve. O sea, él no, seguramente no tenía sensibilidad para estas cosas. Y no lo sé, él se alía con los príncipes y no tiene problema con los príncipes. Ni con la riqueza de los príncipes, y de hecho creo que es bastante o sea, odia profundamente las revueltas populares, las revueltas campesinas, está por la represión de ellas, etc. O sea que el tema es complicado, creo. O sea, cómo se posiciona Lutero sobre la austeridad de unos, la pobreza de otros, no lo sé. Pero sí sé que es como un mito de la Reforma. Todo esto. Sí, jo Marcel 7:30. Ens veiem més tard. ¿Perdón? Ah, perdón. Vale. 5. Creo que debemos estar sobre la página 125 tal vez, o 124 todavía. Dice, 125. vale, el que esta consecuencia se desprendiera o no dependía de lo que se tomara por creatividad y de cuál fuese... No, es 124, ¿eh? Vale. 124, ¿vale? El que esta Sí. consecuencia se desprendiera o no dependía de lo que se tomara por creatividad y de cuál fuese el significado de la libertad de acción con la que Dios, de acuerdo con la fe cristiana, nos había dotado. Si la existencia, la bondad y la libertad tienen un solo origen, que es Dios, que se encuentra detrás de todas las obras de la naturaleza y del arte, para preservar el concepto de libre albedrío eran necesarios argumentos bastante sofisticados. Esto es un añadido mío, pues como el argumento de la ciencia media. Claro, si Dios nos crea, Dios nos mantiene la existencia, nuestra libertad es ser movidos por Dios en la línea agustino-tomista, pues entonces, ¿qué espacio queda para un libre albedrío radical humano? Pues hay que hacer muchos malabares y hay que inventarse argumentos muy complejos, que esto es lo que hicieron Molina, Suárez. Dice, de hecho, este había sido el esfuerzo de Luis de Molina y Francisco Suárez, y a ellos se remite sistemáticamente Pedro de Abarca. Este inmenso campo de debate se soportaba, como más atrás vimos, en la doctrina agustiniana que conllevaba la afirmación de que siempre que hacemos un uso efectivo de nuestra voluntad o de nuestra facultad de elección, la empleamos invariablemente contra Dios. Y ello por culpa de nuestra voluntaria caída en el pecado original. Esto es un argumento antipelagiano de San Agustín. San Agustín defiende que debido al pecado original, pues la naturaleza humana está inclinada a pecar para siempre, sí o sí, y en todo caso Dios nos puede salvar de eso y nos puede mover hacia el bien. Los pelagianos creo que no creían en el pecado original, no creían que la naturaleza humana estuviese corrupta por culpa de Adán, sino que la naturaleza humana era plena y podía hacer el bien por sí misma, y en todo caso, pues cuando te mueres, pues como que Dios mira los méritos que por ti mismo has hecho y te salvas o te condenas. Entonces, Agustín tiene unos escritos antipelagianos en los que él ya defiende una naturaleza humana corrupta, inclinada al mal por culpa del pecado original. Y esto Lutero lo va a comprar totalmente. Los jesuitas no. Por eso se les llama pelagianos o semipelagianos. Entonces dice, en el mundo agustiniano no solo sucede que Dios es la fuente última de toda bondad, lo cual no es objeto de controversia en Pedro de Abarca, sino que además nosotros, criaturas humanas, no podemos post lapsum, o sea, después del pecado original, emplear libremente esta bondad para ejecutar las intenciones de Dios. Esta es la grave cuestión que Lutero llevó hasta sus últimas consecuencias. O sea, este señor, el padre Abarca, está defendiendo que el ser humano
no está corrupto, puede crear libremente y por sí mismo un orden bueno y además es creador. Aquí está el debate y lo que este señor está aportando y que se basa en la noción de libre albedrío de Molina y de Suárez. Si nadie quiere añadir nada, yo sigo. Yo sí que querría señalar, a ver, va a parecer que es por interés, disrumpe totalmente con Báñez y el resto de los tomistas también las relectios de Francisco de Vitoria, que son como un pegote tremendo ahí, en el sentido de que por naturaleza el ser humano está dotado de libertad. Bueno, no habla de libre albedrío, ¿no? Pero no hay el tema de libre albedrío en la relección, ¿no? Pero libertad, república, todo esto viene de la época anterior al pecado. O sea, lo gordo es decir eso, ¿no? Que todo el constituyente antropológico que funciona post-lapsum es ante-lapsum y que habría repúblicas, aunque solo fuera para ordenar el ritual, porque hubiéramos necesitado, para que el ritual de alabanza a Dios fuera ordenado, tendría que haber república en el paraíso terrenal. Toma, ¿no? O sea, Esto lo dice Suárez exactamente. En el de Legibus lo dice Suárez. Dice que en el paraíso había sociedad civil. Está bien. Bien, vale. Vale. Paso a la página 126-127. Dice Curie, parece plausible, argumenta Abarca, hacer uso legítimo de la idea de creación una vez que abrazamos la idea de libertad, tal como fue definida en el Concilio de Trento. Según la doctrina católica, aunque es cierto que todo bien que hagamos procede de Dios, no lo es que los hombres no seamos más que objetos pasivos de las intervenciones de la gracia. Oh, perdón. Perdón, es que vuestras caras de Zoom no me dejan ver el texto ahora. Vale. Seamos más que objetos pasivos de las intervenciones de la gracia. La gracia no interviene de forma irresistible en nosotros. Para Lutero, la gracia es irresistible. O sea, cuando Dios te mueve a una cosa, tú no tienes el libre albedrío de decir no. Simplemente haces eso. Ibáñez, en cierto modo, también sigue manteniendo una gracia irresistible. Para Báñez sigue habiendo momentos en los que Dios sí te puede mover irresistiblemente. Esto es lo que Suárez en la Disputación 19 se carga completamente. Sigo leyendo. Y ello supone una mínima cooperación positiva por nuestra parte. Esto es lo que se defiende en Trento, como ahora veremos. Una buena disposición a aceptar la gracia en nuestros actos moralmente relevantes. Contra Lutero, que está defendiendo que no hay Lutero defiende que el hombre no coopera con Dios nunca. El hombre o es movido por Dios o actúa contra Dios. No hay cooperación. El hombre no puede decir, voy a actuar con Dios. Esto no, para Lutero no ocurre. Por esto es la sola gracia y la sola fe y las obras, pues no. Entonces Trento tiene que oponerse a esto. Y esto se puede leer en el decreto sobre la justificación, que es de 1547. Es anecdótico, pero he copiado un par de capítulos aquí para que se vea que Trento sí dice que el hombre coopera voluntariamente, el hombre se mueve libremente con Dios. En el capítulo 5, por ejemplo, yo lo he redondeado en el fragmento en inglés, porque es donde me muevo mejor, pero bueno, al otro lado está el texto en latín. Dice, el hombre consigue su propia justificación libremente cooperando con la gracia, libremente cooperando con Dios. Dice que el hombre no es inactivo frente a su propia salvación, frente a hacer el bien, frente a la virtud. El hombre no es inactivo. En el capítulo 7 dice que el hombre recibe voluntariamente la gracia. El hombre coopera voluntariamente con Dios cuando hace el bien. Y esto sí está en línea con Aquino, seguramente no mucho con Agustín,
o no del todo con Agustín, pero sí con Aquino. El Concilio de Trento es muy tomista en este sentido, creo. Para Aquino, cuando Dios te mueve al bien, tú puedes decir que no y entonces puedes pecar. O sea, hay un libre albedrío que permite negarse a la moción divina, a lo que Dios te está sugiriendo que hagas. Tú puedes decir no, puedes retirarte. Y si dices sí, lo dices voluntariamente y entonces cooperas libremente, voluntariamente con Dios. Pero primero hay una moción, premoción divina, que eso para los jesuitas ni siquiera está. Pero bueno, eso es otro asunto. Entonces sigo leyendo. Supongo que debemos estar 126 o tal vez ya 127. Dice, si nos tomamos en serio la idea del bien que las criaturas humanas pueden realizar por medio de actos moralmente autocausados, que esto es lo que estamos diciendo todo el rato, el ser humano es causa de sí mismo, no, Dios no le mueve, Dios no causa sus actos. Por más que los hombres suelan engañarse, nos vemos tentados a concluir con Pedro de Abarca que tales actos son libres realmente y no solo metafóricamente. Esto es Suárez. Por ende, que ser y bien son coexistentes. El bien es crear, es hacer, y el ser humano tiene esa capacidad. Al elegir libremente el bien lo actualizamos, actualizando así el ser en un sentido no menos acentuado que aquel en el cual destruimos el ser al elegir el mal. El ser humano con sus actos contribuye a crear el ser. Si cada uno de nosotros es una fuente de iniciativas independientes que se pone a sí misma en movimiento, no teniendo causa suficiente más allá de sí mismo, parece que podemos llevar a cabo actos creativos ex nihilo. Añadir al ser algo que no era antes, potenciar, fortalecer o engendrar la creación. Y aquí hay una idea de historicidad muy fuerte. El plan y de praxeología. Claro. El acto. Sí. El plan de la providencia pues es lo que los seres humanos hagan. O sea, casi está diciendo eso, yo creo. Y todo esto tiene como base la Disputación 19 de Francisco Suárez, que es donde él defiende la voluntad humana como causa de sí misma, acto puesto por sí mismo, automovimiento, etc. Perdona, estas frases ¿son de Curi Camacho o son extraídas de...? Yo creo que son de Curi Camacho, pero como no cita, no lo sé. Yo diría que son de Curi. Vale. ¿Querrías decir de Curi Camacho o de Suárez? No, de Suárez. Bueno, no. o de Abarca, ¿no? De Abarca. No, De yo Abarca. creo que es de Curi. Ah. Él parafrasea todo el rato. Sí. Entonces, es un poco enojoso porque es, o sea, saber qué es de quién, ¿no? Y en qué momento está hablando Curi y en qué momento está hablando Abarca. A mí me molesta bastante que no lo cite, o sea, cita como 3 frases directamente de Abarca, ¿no? Y el resto es todo parafrasearlo y uno tiene que creerlo, pero... Son las Es que, claro, están como... es decir, no parecen de una persona que estudia a un pensador y opine sobre él, sino parecen sentencias del original, ¿no? Como si Curi Camacho se traspusiera en Abarca. A mí me suena todo muy moderno, incluso a veces muy hegeliano, como para ser una cita textual del señor padre Abarca, pero no lo sé. No lo sé. Vale, bueno, en la página 128, Curi Camacho se pone a hablar de lo que no puede nombrarse y esto. Yo no sé si alguien quiere entrar aquí. Yo personalmente no, pero si alguien quiere hablar sobre esto, pues adelante. Suárez en la Disputación 19 despacha esto muy rápido en la sección 8.8. Dice que el filósofo debe omitir lo que sea que haya más allá de esta vida y todo eso que no podemos nombrar, que no podemos conocer. Y yo me siento muy cómoda con eso. Así que
de esta página yo no discutiría nada. No sé si estáis de acuerdo o si queréis hablar de esto. Yo solo quería señalar que hay un pequeño truco que me parece que hace, no sé por qué Curie, porque de las 4 formas de lectura de la Biblia, la última no es la metafísica, eran la literal, la alegórica, la moral y la anagógica, no la metafísica. Entonces no entiendo por qué, no sé qué pretende, ¿no? Se llama anagógica y es la mística. Es la más mística, la metafísica es una rama de la filosofía, ¿no? Esto, vale, solamente. Lo demás, pues como tú muy bien has dicho, o sea, Suárez excluye, dice, todos los que sean revelabilias son maravillosos, pero esto es un libro de filosofía, vamos a hacer filosofía. Vale, pues paso a la 129. Vale, dice, en la disputa 14 y en la 16 de Abarca, el padre Abarca desarrolla la idea de que la irradiación del amor divino no es compatible con la ahistoricidad e impasibilidad de la criatura. Que esto es lo que nos ha estado sugiriendo todo el rato y lo que quería decir ahora con esto de que el hombre puede crear ex nihilo, pues eso, va directo a la creación histórica y a la capacidad de creación histórica del hombre y a que la criatura es esto que dice, que hace que el ser se desarrolle contra Aquino. Entonces, bueno, Curie como que medio lo sugiere, pero creo que no está muy claro. En cualquier caso, que el hombre tenga la capacidad de aportar, de hacer que el ser se desarrolle y de crear, supongo que para estos jesuitas no significa que Dios sea imperfecto o que Dios esté falto de algo. Para Hegel, sí, seguramente. En cualquier caso, este amor de Dios a las criaturas que les permite crear libremente y desarrollar la creación, no significa que Dios esté en privación y que Dios necesite para ser más perfecto de esta creación de las criaturas. Los tomistas siempre dicen, y esto me gusta un poco, que se puede amar o que se puede dar amor sin estar necesariamente en privación. O sea, no necesariamente tienes que amar lo que no tienes, puedes amar también lo que tienes. Entonces, Dios ama al ser humano libre y lo que el ser humano haga, pues Dios concurre con ello, pero no hace más perfecto a Dios. Dios es perfecto y el ser humano además es libre y es creador, pero Dios es perfecto también. En este tiempo, plantear un Dios imperfecto pues era un problema grave. Y además, cuando, esto también lo dicen los tomistas y también me gusta un poco, cuando... Vale. Adiós, Gabriel. Cuando tú das amor, bueno, los tomistas dicen que cuando el amor es la única cosa que tú puedes dar sin tener menos. Pues cuando tú das dinero o das lo que sea, pues tú te quedas con menos de eso, pero el dar amor no significa quedarse con menos o quedarse privado del amor que has dado. Entonces el amor de Dios es en ese sentido. Dios da amor al ser humano, lo hace creador, lo hace libre, pero Dios no está privado de nada. Dios sigue siendo perfecto, omnipotente, pero además hace al hombre libre. Este es el paradigma de estos jesuitas, yo creo, o lo que Molina está defendiendo, lo que Suárez está defendiendo, etc. Vale. Después de esta aclaración teológica, voy a la página 130, 131. Voy ya directamente a cómo Curie termina con el padre Abarca. Dice, es la generosa libertad compatible con la idea de que la bondad, pese a que seamos nosotros quienes la ponemos en movimiento, no es de nuestra factura. Esto lo dice Curie de repente.
podemos creer discretamente que el acto de elegir nos pertenece y admitir humildemente que encontramos los términos de la elección hechos de antemano, que no tenemos capacidad para definirlos a nuestro antojo. Siendo así, la presunción no está en contradicción con la recomendable humildad que la fe cristiana ha enseñado. Bueno, yo no entiendo muy bien este final, seguramente me estoy perdiendo algo y no lo estoy entendiendo bien. Me da la sensación de que Curie quiere oponer la idea de libertad jesuita a la idea ilustrada, que la menciona como una cosa individualista, atomista, etcétera, arrogante incluso. Pero bueno, de repente dice que el ser que pone el hombre no es de su factura, que es creernos como absolutamente libres es una presunción, pero bueno, podemos ser humildes. O sea, no entiendo muy bien este final, porque parece que de repente... Esto va por detrás, hacia atrás de Suárez. O sea, se esto tira no para es Suárez. Exacto. Y tampoco es lo que nos ha contado hasta ahora, según lo he ido entendiendo yo. Entonces, bueno, estas cosas que he puesto en naranja son cosas como que de repente no entiendo muy bien. No sé si alguien más lo ha pensado o si alguien quiere discutir esto, pero bueno, es este final extraño sobre todo lo que nos ha ido contando hasta ahora. Es como cuando nos invita a leer a Etienne Gilson. A mí me hizo un favor. Yo he leído a Etienne Gilson, pero claro, yo pensaba que leer a Etienne Gilson era iba a leer a un suareciano y es una monstruosidad anti-Suárez, ¿no? Entonces dices, ¿pero por qué Curie Camacho me ha recomendado leer a Etienne Gilson? No sé. Bueno, a mí, por desgracia seguramente, pero bueno, las personas que mejor me han explicado la filosofía medieval y que me han explicado Suárez han sido tomistas hasta ahora. Y Gilson o sea, te pone en el debate de la esencia de la existencia muy bien. Así que bueno, tenemos lo que tenemos. Vale, pues paso al siguiente. A ver qué hora es. Vale. Paso al siguiente jesuita, que es Miguel de Castilla. Este señor creo que sí estuvo en México. Dice Curie que da cursos en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo. Creo que estos lugares no están en Valladolid de España. Entonces, bueno, voy directamente... Bueno, os recuerdo que con este señor, con Castilla, vamos a entrar en la defensa de que el bien y la virtud son cuestiones de actividad humana histórica. Creo que lo que se estaba moviendo en esta parte del capítulo es esto. Entonces, bueno, voy directamente a leer en las páginas 133 y 134. Si alguien tiene algo muy importante de las páginas anteriores, podemos ir también. Si no, yo me pongo a leer esta cita, que creo que sí es importante. Dice, la crítica del padre Castilla se concentra precisamente en este punto. La virtud del hombre es natural, en un sentido que poco tiene que ver con los que insisten sobre el tema. Pues es verdad con Santo Tomás que el bien es lo que todos apetecen, y este es el primer precepto de la ley, que el bien debe hacerse y procurarse y evitarse el mal. Como también es verdad que sobre este precepto se fundan todos los demás preceptos de la ley natural. Pero de aquí no se sigue que la inclinación natural hacia la virtud, en el sentido de que sea fácil el bien. Pues el hablar de hábitos o costumbres en el plano moral se alude a algo muy diferente de lo que tales términos significan en el plano físico, porque en el plano moral hay libre albedrío, no es causalidad física. Ningún filósofo o escritor afirma que la inclinación en virtud de la cual la piedra tiende naturalmente hacia abajo y la del fuego que tiende hacia arriba, así como otras inclinaciones similares, deben llamarse costumbres o por costumbre. Bueno, yo tuve un profesor tomista que lo primero que nos dijo fue: las piedras caen hacia abajo, el fuego va hacia arriba, el hombre va hacia Dios. Él no tenía ningún problema con esto, pero bueno, Curie dice que nadie duda que esto no es así.
Es cierto que a veces se habla de virtudes naturales, dice Castilla, pero se trata de metáforas que todo moralista serio se cuidará mucho de utilizar como base para una eventual reducción de la conducta moral a la naturaleza o a la inversa, de la naturaleza a la virtud. La meta ideal hay que construirla trabajosamente, dicen los jesuitas. Apoyándose en San Agustín, el padre Castilla afirma que el elemento afectivo no impulsa en absoluto hacia el bien moral, sino a menudo hacia objetos que solo tienen apariencia de bien. Bueno, he puesto una cita muy larga, vamos a ir poco a poco. Por partes. Bueno, para la virtud, creo que la virtud es natural en sentido de que está en el telos humano, en lo que hace al hombre hombre, pero no es innata. O sea, el hombre no nace con las virtudes tal cual y las exterioriza. Para Aquino hay que trabajarlas y hay hombres que las consiguen mejor y peor, etc. O sea, es natural, pero no innata en Aquino. Bueno, en Aristóteles también, que son las aretes que no son morales, son que las capacidades, ¿no? Entonces uno puede, todos tenemos y las desarrollamos. Y hay quien tiene frónesis maravillosa y hay quien es un tarugo en frónesis de... Sí, Aquino es muy aristotélico en eso. Entonces, ¿me escucháis? Sí, no te vemos. Vale. Ahora. Además de esto, para Aquino sí hay una especie de inclinación innata hacia el bien, que esto después va a ser criticado, en el sentido de que Dios nos mueve hacia el bien a través de nuestro intelecto, de nuestro entendimiento. Lo que ocurre es que Aquino dirá que el bien puede buscarse en muchos lugares, en muchas partes. Esto es la primera, bueno, es que la Suma Teológica tiene muchas partes. Esto es la primera parte de la segunda parte, y son las cuestiones 2, de la 2 a la 5. Y esto es paralelo a lo que nos cuenta Agustín en las Confesiones, y esto también está en Boecio. Todos los lugares en los que el hombre intenta buscar el bien, en la riqueza, en la fama, en el poder, en el placer, etc. Pero todo es insuficiente porque el máximo bien, el bien infinito, el bien que el hombre busca, solo está en Dios. Lo que pasa es que esto el hombre solo lo encuentra, y no todos los hombres, solo algunos, después de morirse. Entonces el hombre busca el bien, que es lo que dice al final de esta cita, ¿no? Apariencia del bien. Hay muchas cosas que tienen apariencia del bien o muchas cosas que tienen bienes parciales, y el hombre lo busca en todos estos sitios, siempre sin la satisfacción total. Esto Suárez se lo carga en la Disputación 19, en mi opinión. Suárez dice que todo fin finito, o sea, pues las riquezas o el placer o lo que sea, la sociedad civil, es buscado en sí mismo, no buscando a Dios, y como no lo encuentras, pues te pones a, no lo sé, a buscar la riqueza o a lo que sea, no. Todo fin finito es por sí mismo, buscado por sí mismo, y no por otro. En ese sentido, tengo muchas ganas de leer las disputaciones metafísicas de Suárez sobre la causalidad final, porque si los bienes finitos son buscados por sí mismos o como causas finales, sin ningún problema, pues no sé qué debe decir Suárez sobre la causalidad final, que en Aquino y para los dominicos es incuestionable. La causa final del hombre es Dios, en el sentido de ser santo, de elevarse a Dios y de ver a Dios, y todo lo otro está como ordenado en un camino que va hacia eso. Dios es la causa final porque Dios es el creador y el fin está en el principio, entonces Dios nos crea y nuestra finalidad es Dios. No sé cómo Suárez debe presentar esto en sus disputaciones sobre la causalidad final, que son la 23 y la 24, porque además para Suárez pues seguramente hay mucha más carga de historicidad, entonces no puede haber unos fines ahistóricos desde siempre para siempre a los que todos los hombres tienden. Así que esto me parece interesante y creo que es lo que ya se está barajando en esta cita del padre Castilla.
En el 19 los fines son, digamos, contingentes, o sea, lo dice Suárez en la 19. Aristóteles dice que no hay, los fines son fijos, deliberamos sobre los medios, nunca sobre los fines. Santo Tomás dice lo mismo, se equivocan. O sea, además es uno de los momentos de esos tajantes de que es seguro que él siente que está jugando se juegan muchas cosas, y entonces que los fines son elegidos por las personas. O sea, la historicidad, o sea, los fines determinan un etos. Un etos está determinado por los fines. La eticidad está determinada por los fines. Si los fines son cambiables, las eticidades son cambiables. O sea, es la historicidad de las eticidades. Y esto es además en la 19. ¡Pum! Que es una de esas cosas. Bueno, la 19 es maravillosa, pero eso. Vale, dicho esto, paso a las páginas 135-136. Yo sí que querría decir una cosa, que en estas fechas se esté hablando de la praxeología así, y que se diga que este pensamiento, o sea, ¿qué fecha tiene esto? Pues antes de 1700. Y que se diga que este pensamiento es decadente y que la ilustración va a ser maravillosa cuando se cepilla por completo la praxeología, tela. Es decir, por lo menos hay que poner paréntesis, ¿no? Tela, porque el único que vuelve a hablar un poquito de praxeología es un excomulgado perro de la propia ilustración, Rousseau al final. Pero todos los demás, la praxis, o sea, como somos un ser natural, que lo que comemos nos hace actuar. En fin, o sea, que esta finura praxeológica sea despreciada, tela. Yo solo digo eso. No me voy a poner a mencionar los campos de concentración nazis. Vale, pues con esta cita que voy a leer ahora acabo con el padre Castilla. Tampoco es que Curie le dedique mucho. Dice, aunque exista un impulso natural hacia bienes verdaderos, entre dicho impulso y el acto virtuoso perfecto media el laborioso esfuerzo de perfeccionamiento. Frente a las tesis luteranas del todo o nada, o sea, o obramos bien o obramos mal, y nada de libre albedrío, ni de deliberar, ni nada de eso, y la respuesta excesivamente simple de quienes insistían en que era más fácil hacer el bien porque se trataba de un acto natural, supongo que está hablando de los dominicos, Dios siempre te está moviendo al bien y tú pues le consientes y ya está. Castilla esgrime la conciencia plena de una moralidad que surge de la acción cotidiana y para la cual la tentación y el pecado tienen permanente vigencia. Hacer el bien, pues, consiste en tomar conciencia de la condición de pecador que con ayuda de divina gracia se va convirtiendo trabajosamente, y esto es lo que me interesa, en austero dominio de uno mismo, en hábito que consolida aquella medida que solo se alcanza cuando la sabiduría consumada se conjuga con la decisión valerosa. Bueno. ¿Esto dónde está, Cristina? 135-136. Ah, perdón. Vale, sí, disculpa. Vale, ya busco. Sigue. Disculpa. Todo esto del laborioso esfuerzo de perfeccionamiento, acción cotidiana, austero dominio de uno mismo, etc. Bueno, esto supongo que era la experiencia de los jesuitas. Está aquí. Esto se lo escuchamos explicar a un señor que es historiador de la Iglesia, seguramente un señor historiador de la Iglesia que explicaba, hablaba de los jesuitas y decía que, pues eso, en el siglo XVII, cómo funcionaban los colegios y las universidades jesuitas. Los colegios lo que hacían era, como eran los mejores, pues todas las grandes familias querían mandar a sus hijos ahí. Entonces ahí llegaban los hijos pues, de príncipes, de la aristocracia, etcétera, que vivían
maravillosamente y llegaban al colegio jesuita y entonces la formación duraba 14 años. O sea, antes de que les dijese, vale, eres un grado, has acabado, pues pasaban 14 años de estudio y tenían una vida, los estudiantes, pues más o menos austera y de reclusión. Entonces ellos tenían experiencia, pues no sé, a lo mejor eran hijos de la aristocracia y de repente se veían 14 años estudiando con los jesuitas en una vida de austeridad. Entonces en esta gente convivía pues como la buena educación familiar con toda este acostumbramiento pues a una vida austera de estudio, de disciplina, etcétera, durante 14 años. O sea, acababan su formación pues con 30 y pico. Y entonces, cuando acababan la formación, si se quedaban con los jesuitas, que la mayoría se quedaban, pues entonces ibas a donde los jesuitas te mandaran. Eso significa que podías acabar, obviamente podías acabar enseñando en la Universidad de Salamanca, pero también podías acabar en una leprosería de Manila. Entonces, era gente que estaba preparada para todo y que podía estar en cualquier sitio, lidiar con todo el mundo, tratar con todo el mundo y que lo sabía todo lo que se podía saber en ese momento. Entonces, cuando este señor, el padre Castilla, está hablando de todo este laborioso esfuerzo de perfeccionamiento, acción cotidiana, dominio de uno mismo, etc., pues ellos tenían la experiencia de esto. Y para él la virtud, el bien, los fines humanos, pues están ahí, en esa acción cotidiana. Eso es lo que creo que nos está contando. Y sigo leyendo porque no he acabado de leer la cita. No sé si debe estar esto a finales de la 135 o tal vez en la 136 ya. Dice, frente a la gracia irresistible luterana y su pesimismo desesperante... Ah, vale. Adiós, Manuel. Un abrazo. Frente a la gracia irresistible luterana y su pesimismo desesperante, frente al optimismo dominico, el jesuita de mediados y fines del siglo XVII novohispano presenta una experiencia capaz de transfigurar tanto la ética luterana o griega, no sé qué significa griega aquí. ¿Dónde lo pone? ¿Dónde lo pone? Esto debe ser 136. Es justo, es el último párrafo del capítulo. Esto de la ética luterana ya se me había pasado. No sé qué quiere decir ética luterana o griega. Griega, por Dios. Misterio. Sí. Como la enseñanza cristiana tradicional. La moderación de la medida aristotélica y el lugar de la libertad en la historia de la humanidad es el resultado de un drama, el desenlace ideal de una lucha interior ardua y continua, cuya conclusión no consiste en el rechazo maniqueo de una mitad de nuestra vida, sino en la concordia de la libertad y la divina gracia. Bueno. De hecho, la moderación de la medida aristotélica sería lo griego. Quiero decir, Claro. siempre que es el término medio. Y el término medio no entre el bien y el mal, sino entre tu propia capacidad situacional y el principio ético y la... O sea, ese es el término medio, vaya. Sí. Vale. Y ético como etos, no como moral. Encima, o sea, porque si estamos hablando de los griegos, etos es etos. Eticidad es eticidad, o sea... Vale, ahora tendríamos que comenzar con el capítulo 2. Es breve, pero como son, bueno, no sé, ¿queréis que lo haga en 6 minutos o queréis terminar ahora y lo hacemos el siguiente día? ¿Vale la pena hacerlo más tiempo? O sea, ¿hay chicha? No excesiva. Si lo haces en 6 minutos, ¿se pierde cosa? No lo sé, es que, bueno, a lo mejor no tardo 6, tardo 12. Vale, si lo haces en 12... Sí, bien. Sí, vale, porque además serían las 2 horas. Sí, Porque hemos sí. empezado... Vale, ¿sí? Vale, pues voy. Vale, el siguiente es Antonio de Figueroa Valdés, Seri bien. Curi dice, lo describe así, ¿sí? El padre Antonio de Figueroa Valdés nace en Parral, Chihuahua, muere en Durango en 1715.
Habiendo iniciado felizmente sus cursos en el Colegio de San Ildefonso en 1697, el padre Figueroa entona un singular elogio de la enseñanza en dicho colegio, así como de la renovación de los estudios que, según él, se había producido en la Compañía de Jesús, especialmente en la ciudad de Puebla. Y luego dice que gracias a este señor, pues los jóvenes habían aprendido mucho mejor el latín y el griego y además pues, se habían beneficiado de su gran conocimiento de Platón, Aristóteles, Santo Tomás y Suárez. Paso directamente a las páginas, voy a la 140. Vale, dice Curie. La escasa atención prestada hasta ahora a los cursos dictados por jesuitas novohispanos, afortunadamente conservados en la Biblioteca Nacional de México, ha impedido ver con claridad de qué manera el florecimiento en letras, ciencias y artes es inseparable de estos debates. Vamos a volver aquí otra vez a la defensa de que el hombre crea ser, con su libertad y con su acción. Si elegimos bien, entonces contribuimos al desarrollo del ser, abrimos camino a su comprensión y con ello a la comprensión de la existencia. Lo importante en Figueroa es precisamente este tipo de enseñanza donde Platón, Aristóteles, Santo Tomás y Suárez convergen y se armonizan en una sola cuestión, ese simul existentia, es decir, la comprensión del ser es la comprensión de la existencia. Bueno, yo no sé si es muy armónico Platón con Aristóteles, con Aquino, con Suárez, pero bueno, en todo caso, esto es lo que dice Curie y esto es lo que intentaba este señor. Para Aquino, la comprensión de la existencia, del acto de existir, no es posible porque la da Dios y Dios para nosotros es incognoscible. En todo caso, podemos saber de cosas que existen, podemos saber de cosas existentes. Esto lo explica Gilson, es lo que os he puesto aquí. Gilson, en su libro El ser y la esencia, en la página 112, creo exactamente, en la edición de 1962, si no me equivoco. Bueno, Aquino dice, no podemos entender, o sea, si uno intenta pensar qué es la existencia, no que son cosas existentes, no que es una mesa, un ser humano, un caballo, no, qué es existir. Esto dice Aquino que no podemos pensarlo, que no podemos saberlo. ¿Por qué? Pues porque es Dios y a Dios no le podemos conocer. La pura existencia es Dios y la existencia la da Dios. Ese es Aquino. Entonces, esto no se mantiene después hasta Suárez. Escoto ya lo cuestiona. Digamos que para Escoto la existencia ya no es Dios, algo que no podamos comprender. Escoto ya dice que la existencia es una propiedad de las cosas. Las cosas tienen una propiedad que es que existen, tienen otras propiedades, pero una de ellas pues, es la existencia. Eso ya lo va a decir Escoto, que ya es cargarse aquí, ¿no? Esto es el famoso problema de la distinción entre esencia y existencia, si es real, si es formal, si es racional, pero es un problema muy complejo, entonces aquí resumo como las cosas más importantes. Escoto dice que la existencia es una propiedad de las cosas que existen, y luego va a venir Suárez, que dice que es una aptitudinalidad o una aptitud de las cosas. Entonces aquí lo que está implícito ya es que el ser humano se da existencia a sí mismo. Obviamente nadie se crea a sí mismo de cero, o sea, pues a uno lo crean sus padres y Suárez dirá, a uno lo crea Dios, porque la idea de lo que eres tú, pues la tenía Dios en su mente, entonces tú naces, pero después de eso, pues el ser humano se da existencia a sí mismo. Esto Aquino no lo podría decir jamás. Aquino diría que la existencia te la da Dios todo el rato. Entonces, bueno, cuando aquí Curie dice que hay una armonía entre Suárez, Aquino, etc., no, no. Pero bueno, el problema de la existencia, pues todos lo abordan de una forma, pero es de formas distintas. Vale, sigo leyendo. Esto supongo que debe estar en la 141. Esa fue la novedad que introdujo Figueroa, dice Curie, una novedad un tanto radical,
y que articulada de varias maneras se reduce a una idea bastante simple. No hay un conocimiento de Dios puramente intelectual. En la medida en que llegamos a él, solo mediante la especulación puede convertirse en un concepto vacío, no solo para la existencia, sino también en términos cognitivos, pues conocemos a Dios dentro de los límites de nuestra piedad. Bueno, como he dicho, para Aquino, Dios es incognoscible, a Dios no se le puede conocer, no podemos saber lo que es Dios, por un defecto de nuestra inteligencia. No porque Dios no se, Dios es, Aquino dirá, Dios es lo máximamente cognoscible y lo máximamente racional, lo único que nosotros somos defectuosos y no lo podemos saber. Entonces, bueno, y entonces Aquino dirá, lo máximo que podemos conocer de Dios son las cosas que Él ha creado. Podemos conocer el mundo y todas las cosas que hay en el mundo, y eso es la creación de Dios. Ahora, que sea Dios, pues no lo sabemos. La frase esta de la piedad Sí. o está vacía o es una herejía hegeliana. Conocer a Dios a través de nuestra actividad. Claro. Claro, o sea, o es un vacío, porque ¿qué es la piedad? Ser un meapilas, o yo qué sé, o rezar muchas Ave Marías. ¿Qué pretende? O lo cargamos de sentido, yo qué sé, ¿no? Yo lo entendí, sí, o sea, yo lo he entendido, me he puesto benevolente y he entendido que lo que está diciendo Curie es que a Dios, o sea, piedad en el sentido de cómo te relacionas con los demás, cómo haces el bien históricamente. Y entonces lo que está diciendo es que a Dios le conoces pues con tu actividad histórica. Con tus, vale. Yo lo he querido entender así. Aquí. Claro, no, es la mejor, porque eso tiene sentido. Pero claro, eso va hacia la historicidad galopante y hacia conocer a Dios a través de la historicidad y a través de la creación nuestra. Bueno, claro. A ver, a mí esto, yo en otra época, en otra vida mía, antes de haber leído a Hegel, hubiera visto esta frase y no la hubiera entendido de ninguna de las maneras. Hubiera pensado, quiere decir ponerse a leer la Biblia y echarle Ave Marías. Ahora y después de leer a Suárez, ¿no? Y dices, joder, esta es otra cosa, pero bueno. Pero no está claro, o sea, No. digamos, leyéndolo tal como lo presenta Curie, no queda... A mí no me queda especialmente claro, digamos, que iba por ahí, ¿no? Tienes que deducir un poco. Vale, voy a la página 142. Dice, la defensa de la autonomía y del valor del conocimiento especulativo acerca de Dios es más apremiante ante la herejía, Lutero, cuando era un deber atacar el desdén luterano por la teología natural y su concentración de todas las virtudes cristianas en el acto indiferenciado de la fe. No era menos importante dejar lugar al valor independiente de la razón y del conocimiento que defender la tradición de la Iglesia, que a fin de cuentas era el pilar inamovible de su legitimidad. Por eso es que Figueroa, conectado a un interés práctico-moral, está también vinculado con la especulación metafísica, tanto aristotélica como tomista y suareciana. Adiós, José. Un abrazo. Vale, bueno, aquí lo que está diciendo Curie es que para Figueroa era muy importante tomarse en serio Platón, Aristóteles, Suárez, Aquino, el estudio de la filosofía frente a la herejía luterana, porque en Lutero hay un gran desprecio hacia la filosofía, la tradición escolástica, etc. De hecho, creo que Lutero dice que Aristóteles es el príncipe de las tinieblas. Entonces, bueno, creo que lo que está diciendo Curie aquí es básicamente esto, que esta actitud fuertemente filosófica pues, es antiluterana. Y, de hecho, voy ya a la última de mis citas, que está en la página 144. Dice, contribuyendo a la bondad del mundo y evitando el mal, hacemos que el ser se desarrolle. Porque la fe recubre toda nuestra vida espiritual y en particular cómo experimentamos el bien y el mal como nuestro bien y nuestro mal, históricamente, en una situación, bueno, en lo concreto. En esta experiencia no solo obtenemos un acceso efímero y débil al reino del ser, sino que lo enriquecemos o lo empobrecemos. Por ello es correcto decir que Dios se entristece o se alegra por nuestra conducta. Que esto Lutero no
lo diría nunca, o sea, Lutero, a Dios le da igual todo lo que haga el ser humano y ningún ser humano se puede creer que... Por eso Lutero rechaza las obras y solo está la fe, porque las obras de los seres humanos no afectan en nada ni importan a Dios en nada. En cambio, aquí Curie está diciendo que Dios se entristece o se alegra cuando el ser humano contribuye al ser, ¿no? Que esto sería compartido por Molina y por Suárez, más o menos. ¿Cómo es correcto argumentar filosóficamente que Dios pasa de no ser nada a ser algo en nuestras almas? Hegel lo radicalizaría y diría que si Dios es algo es porque está en la autoconciencia de los hombres. Hombre, Hegel diría que nos ocupemos de qué comeremos y qué vestiremos y que de lo demás no se nos dará por añadidura. Lo cual dice tela. O sea, es ponerse en la línea católica de una obras y obras y obras, es ponerse en la línea católica. Oh, joder. Y coger los evangelios y decir, bueno, ponlos en la estantería. Pues claro, es decir lo contrario, ¿no? Unas líneas más adelante dice, claro, el padre Figueroa no advierte que sus disputas fincadas en la creencia según la cual alcanzamos el conocimiento del ser devaluándolo o magnificándolo en nuestros actos buenos y malos es una posición totalmente anti-ilustrada y antikantiana. Es antikantiana en la medida en que no infiere las reglas de la razón práctica a partir de las normas universales de la racionalidad trascendental en la que todos tomamos parte. Para Kant, el imperativo categórico es válido en última instancia porque el sujeto no puede negarlo sin caer en una autocontradicción. Esto los que habéis leído a Kant. Pues bueno. Pues en vez de conocer al ser a partir de nuestros intentos de reconciliar racionalmente los postulados de la razón práctica con la realidad empírica, lo vislumbramos a partir de nuestras propias experiencias prácticas del bien y del mal. O sea, nos dice que es antikantiano y antiilustrado porque el bien y el mal, la virtud, no están en un lugar ahistórico, exterior, etcétera, sino que son experiencias prácticas del bien y del mal y son históricas. Y es hacer. Y ya está, no tengo más citas ni más párrafos. Son las 8 y 7. Es buena, está muy bien, muchas gracias, hombre. Esto, bueno, tenemos, la continuación está en el libro, ¿no? Pero esto, la continuación es Vico. Claro. El padre de Cristo. Claro, que es que sabía eso, lo que cuenta él, ¿no? Que suspende todos los estudios para dedicar un año entero a leer las disputaciones metafísicas. Esto es el verum ipsum factum, ¿no? O sea, en fin. Pues sí. No sé si lo he dicho alguna vez, pero el señor Joseph Ratzinger sí dice que Vico es el culpable de toda la herejía historicista y que con él empieza todo el horror. No habla de Suárez en ningún momento. Suárez está detrás. Pero bueno, sí. ¿Eso dónde lo escribe Ratzinger? Él tiene un libro que se llama Introducción al Cristianismo. Que, bueno, pone verde a Hegel, etcétera, pero porque lo conoce. O sea, No, seguro. no dice Sabía. falsedades sobre Hegel, simplemente te explica Hegel y dice esto es horrible. Y De Vico dice lo mismo. Y Suárez no es mencionado. Así que... No es mencionado. Una gran bestia. Sí. Bueno, cierro la grabación. Sí, detengo la grabación, ¿eh?